Para esta sesión preparamos un tema muy interesante, la alimentación perceptiva. Retomaremos algunas ideas de la Guía Integral para Madres y Padres de Familia Alimentación Perceptiva para Niñas y Niños de 0 a 5 años, una vía para favorecer la crianza amorosa, la cual puedes encontrar en la página de Plan y Programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de Materiales de Educación Inicial. Estas guías fueron pensadas por la SEP para acompañarte en las buenas prácticas de crianza. Te sugerimos tener a la mano un cuaderno o algunas hojas y lápices para escribir lo que te parezca más interesante. El día de hoy hablaremos sobre las prácticas de alimentación, las cuales generan vínculos afectivos y positivos. En programas anteriores ya habíamos hablado sobre las señales de hambre y saciedad que experimentan los bebés, niñas y niños por medio de acciones motoras, expresiones faciales o vocalizaciones, donde el cuidador debe reconocer estas señales y responder de manera inmediata, cálida, contingente y apropiada con la etapa del desarrollo. Así es, Adriana. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video donde nos explican de mejor manera qué es la alimentación perceptiva? ¡Vamos! Soy Angélica García Martínez, soy la directora de Investigación y Desarrollo de la Fundación Un Kilo de Ayuda. La alimentación perceptiva es una dimensión fundamental de la crianza cariñosa, como la conocemos, y es prácticamente todas las acciones que nosotros estaríamos esperando que un cuidador realice en torno a los momentos de alimentación. Esto tiene que ver con la sensibilidad que tendría cualquier cuidador, incluyendo los padres de familia, por supuesto, de responder a las necesidades que el niño emita. Particularmente, por ejemplo, en términos de hambre y saciedad, ¿no? Estaríamos esperando que el cuidador sea lo suficientemente sensible para reconocer cuáles son estas necesidades que el niño emite desde los primeros días de vida. Estas señales van cambiando a lo largo de la vida y el cuidador desarrolla estas habilidades para reconocerlas y responder de manera acertada, pronta y de manera contingente para resolverlas. La alimentación perceptiva inicia desde el primer contacto que tiene la mamá con su bebé. Debemos de promover que ese contacto sea en la primera hora, que incluso exista un contacto piel a piel y que se fomente la lactancia materna. Ahí es en donde, desde mi punto de vista, inicia todo. Responder o fomentar de esta manera que el bebé se alimente directamente con lactancia materna favorece múltiples desenlaces del desarrollo que no solamente se ven reflejados inmediatamente en la salud o en el estado de nutrición del bebé, sino que tiene efectos a largo plazo, ¿no? Incluso a lo largo de la vida. Entonces, es importante que los padres, desde el momento en que deciden serlo, estén conscientes de lo que implica la crianza cariñosa y cuáles son todas las dimensiones que ellos tendrían que estar fomentando para acompañar a sus hijos en los primeros años de vida, ¿no? La alimentación perceptiva rompe paradigmas, ya que nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer recomendaciones muy puntuales en torno al inicio de la alimentación de los niños. Si nosotros aplicamos la alimentación perceptiva como una práctica bien instaurada en el núcleo de la familia, lo que estaríamos promoviendo justamente es alimentos completamente saludables. ¿A qué me refiero con esto? Una gran promoción para el consumo amplio de frutas y verduras, inclusión, por supuesto, de alimentos de origen animal de alta calidad. Me estoy refiriendo concretamente a carne de cualquier tipo, pollo, pescado, huevo, cereales, ¿no? Principalmente integrales, granos, el consumo de leguminosas como fuente de proteína de origen vegetal y, por supuesto, acompañado de lactancia materna hasta los 2 años o más. Se debe desalentar el consumo de alimentos azucarados, lo mismo que bebidas, ¿no? Y se debe de promover alimentos que estén libres de sodio y alimentos ultraprocesados o que contengan grasas trans. Esto principalmente se encuentra en los productos industrializados o empaquetados y entonces, de alguna manera, mientras más natural nosotros consumamos los alimentos, estaremos respondiendo de una manera perceptiva a la alimentación. En los manuales que se desarrollaron para el programa de educación inicial Un Buen Comienzo se incluyen
una guía muy explícita de cuáles son los alimentos que debemos de promover desde el hogar y también en el centro de atención infantil. Se incluyeron menús y recomendaciones puntuales que estos agentes tendrían que estar haciendo, por ejemplo, hacia los padres para fomentar prácticas de alimentación perceptiva y buscamos también vincular todas las recomendaciones en los manuales a los padres. Qué interesante información, pero aún me surgen algunas dudas. Cuando un bebé, niña o niño es alimentado por su madre, padre o cuidador, ¿qué elementos intervienen en ese proceso? Para lograr prácticas de alimentación perceptiva es necesario contar con los siguientes elementos. Algunos de ellos se mencionaron en programas anteriores, pero el día de hoy vamos a profundizar en algunas acciones. Crear un ambiente de alimentación agradable y con pocas distracciones, sin celulares, televisión u otras pantallas. Procurar que cada niño esté sentado de manera cómoda, en una silla adecuada para su edad, que sus pies no estén colgados y su espalda se mantenga erguida. No olvides asegurarlos para evitar accidentes, idealmente frente a otros niños o frente a su mamá, papá o cuidador. Verificar que las expectativas del niño y del adulto se comuniquen con claridad y consistencia. Asegurar que el alimento sea saludable, sabroso, apropiado y con la consistencia adecuada para la etapa de desarrollo de las niñas y niños. Establecer horarios para aumentar la probabilidad de que los niños tengan hambre. Responder a las señales de hambre y saciedad del niño. Atender las necesidades de alimentación de los niños de manera oportuna, emocionalmente positiva y apropiada para su desarrollo. Asegurarnos de que todos los alimentos se sirvan de manera higiénica y siempre debemos de cuidar este paso, pero principalmente en estos tiempos de contingencia. Las y los cuidadores deben de ofrecer un entorno de amor, cuidado y paciencia para que la niña o el niño aprenda a comer. Así es, Adriana. Quisiera mostrarte un video de prácticas de alimentación comunes que es mejor evitar. ¿Vamos a verlo? Llegó un fantasma, órale, si no comemos, va a venir el fantasma y nos va a echar la comida en las orejas, ¿eh? ¿Unas llamas? ¿Ese está bueno? Pero no. 8 llamas. No hay fantasmas. Mira, el abuelo no hay, abuelo. No, no. En estas prácticas de alimentación, la abuelita piensa que está bien ayudar al niño y no le permite explorar ni manipular. Así es, Adriana. Lo que acabamos de ver es muy común en las familias a la hora de comer. Los distractores, como la televisión, celulares, el no permitir que los niños se alimenten por sí mismos, el regaño por no terminarse los alimentos. Sin embargo, son prácticas que debemos ir evitando para permitir al niño conocer sus propias señales de hambre y saciedad. Es necesario que mamá, papá o cuidadores comprendan que la hora de comida es un momento de disfrute para la niña o el niño y que no debemos de condicionar los alimentos. Todas estas acciones se vinculan con las prácticas de sueño saludable y las técnicas para calmar, las cuales brindan a los padres de familia herramientas para reducir la alimentación, como primera respuesta y así evitar la sobrealimentación, además de promover la regulación de sensaciones y emociones en los niños. Veamos el siguiente video para que nos quede más claro esta práctica de alimentación perceptiva. Adelante, vamos a verlo. Y nos vamos a comer, ¿sí? ¿Qué está comiendo Josué? ¿Estás comiendo? ¿Qué está comiendo Uri? ¡Rica! ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Te gusta? Y ese es un pedazo de chayote.
Sí, es muy bueno. Y es muy nutritivo y saludable. Mira, Gerardito, mira, acá hay más. ¿Quieres más? No, así no. Mira. Es muy interesante ver cómo interactúa la familia en este proceso de alimentación perceptiva en un ambiente de crianza sensible y amorosa. Esto trae grandes beneficios para las niñas y los niños. Además, vimos que ofrecen los 5 grupos de alimentos y agua simple, cumpliendo así con los principios de una correcta alimentación. Efectivamente, la alimentación perceptiva plantea que no hay que presionar a los bebés para que coman o se terminen la comida servida y que además los padres de familia deben fungir como modelos positivos al consumir alimentos saludables. Para lograrlo, es muy importante que se integren a las niñas y niños en las comidas familiares para que sean parte de ellas. Esta acción genera grandes beneficios en el desarrollo y brinda una mayor interacción entre las familias. Es necesario tener en cuenta que los momentos para comer en familia deben estar libres de discusiones, gritos o cualquier tipo de violencia, pues no son buenas prácticas de alimentación perceptiva, ya que esto puede repercutir en la seguridad de los bebés a la hora de sentarse a comer, porque pensará que está haciendo algo mal y evitará ese momento del día, el cual se puede traducir a largo plazo como niñas y niños selectivos. Como diría mi abuelita, niñas y niños que no comen de todo. Y hablando de abuelas, una de ellas se queda al cuidado de su nieto y nos mandó un video donde nos pregunta sobre los beneficios de la alimentación perceptiva. ¿Qué te parece si lo vemos? Adelante, vamos a verlo. Me llamo Gloria y soy la abuelita de Aarón, de 3 años, y me gustaría saber cuáles son los beneficios de la alimentación perceptiva. Alimentar a los bebés con respeto genera ambientes cálidos en los que se fortalece la interacción con sus padres o cuidadores. ¿Y cuándo es necesario comenzar con este proceso de alimentación perceptiva? A partir de los 6 meses, al inicio de la alimentación complementaria, que se le llama así porque es complemento de la lactancia materna exclusiva. Es un periodo sensible y una ventana de oportunidad para promover la regulación de emociones de las niñas y los niños. Diversos estudios predicen que al ser alimentados perceptivamente en esta etapa, los bebés desarrollan habilidades cognitivas, socioemocionales, que fomentan la salud física y mental, evitando enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes e hipertensión. Esto quiere decir que cuando los bebés son alimentados perceptivamente, se generan ambientes cálidos en los que se fortalece la interacción con los cuidadores primarios. Asimismo, se propicia la autorregulación de las sensaciones y emociones, el desarrollo del lenguaje y la cognición mediante la exploración del medio ambiente. Esto genera una experiencia armoniosa de aprendizaje integral, marcada por la respuesta sensible y cariñosa que los adultos brindan mientras atienden las necesidades de los bebés. ¿Qué información tan valiosa nos acabas de compartir, Karen? Creo que lo voy a poner en práctica cuando llegue a casa con mi sobrino. Claro, Adriana. Y recuerda, para que la alimentación sea vivida con alegría y aceptación, habrá que incluir en estos rituales el lenguaje y el juego. Por lo cual, aunque ya lo hemos dicho varias veces, lo importante es permitirles manipular la comida, teniendo en cuenta que para ellos el mundo se conoce a partir de la exploración sensorial. Por eso, llenar la mesa con papilla no es desorden, sino investigación y descubrimiento. Y los nutriólogos de los centros de atención infantil nos recomiendan también que debemos respetar ese tiempo de exploración y no debemos limpiarlos hasta que ellos terminen de explorar, por lo que quitarles el exceso de alimento en cada bocado que le ofrecemos no es una práctica recomendada. Ahora veamos un video con más recomendaciones de los nutriólogos de los centros de atención infantil. La salud y el bienestar de los niños depende de la alimentación. Y los padres y educadores debemos de transmitir al niño la idea de que con la alimentación no se juega, porque nuestra salud depende de ello, y debemos darle a la comida la importancia que se merece. Asimismo, la reducción de la cantidad de alimentos consumidos afecta al estado nutricio y aumenta las deficiencias de micronutrientes y el retardo del crecimiento. Así que, en primer lugar, debemos saber que se considera que un bebé está listo para la alimentación complementaria cuando se adquieren las destrezas psicomotoras que permiten manejar y tragar de forma segura los alimentos.
Como cualquier otro hito del desarrollo, no todos los niños lo van a adquirir al mismo tiempo, aunque en general estos cambios van a ocurrir al 6º mes. Y nutricionalmente es un momento también de iniciar con la alimentación complementaria. Debemos tener en cuenta que respetar los límites de saciedad es muy importante, ya que este es un momento en el que no estamos hablando de mililitros, cucharadas o equivalentes. Estamos hablando de que el bebé, por su neurodesarrollo, tiene la capacidad de decidir cuándo ya está satisfecho. Nunca debemos forzar a un niño a comer. Desde el inicio de la vida del niño, se recomienda que sea alimentado por lactancia materna exclusiva. A los 6 meses, el bebé debe comenzar a consumir los 5 grupos de alimentos, comenzando con las proteínas, por su aporte tan importante en hierro para el desarrollo neuronal. No dejar de lado el consumo de frutas, verduras, leguminosas y grasas, e ir integrando a la alimentación de uno en uno y con las texturas adecuadas a su edad y desarrollo motriz. Además, estos alimentos se deben de preparar sin sal ni azúcar añadida. De esto hablaremos en otras cápsulas. Al cumplir el año, el niño debe ser incluido a la alimentación familiar. Esto quiere decir que pruebe las recetas familiares y se integre a los sabores tan importantes para nuestra cultura. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 2 años y el destete hasta que la madre y el niño se sientan preparados. Así que te recomiendo visitar a tu nutriólogo o buscar contacto con los nutriólogos del CAI, ya que siempre es importante la valoración del estado nutricio y la detección de la curva normal del crecimiento y signos clínicos de carencia. Durante la visita también te hablará de los principios de la lactación, ya que estos promueven la adquisición de una dieta correcta, que es completa, equilibrada, variada, suficiente, adecuada e inocua. Muchas gracias por su atención. No olvides que la nutrición es basada en evidencia, no en creencias. Y para cerrar el programa de hoy, los dejamos con el señor Cara de Papá, que nos contará de sus experiencias. Hola, yo soy el señor Cara de Papá y hoy les voy a hablar de mi experiencia en la etapa de los 3 a los 6 meses. A los 3 meses mi hijo empieza a ser un bebé más estable, es más consciente de su cuerpo, sostiene la cabeza, empieza a mover sus manos, sus ojos definen mucho mejor todo lo que hay a su alrededor, reconoce y festeja a su mamá y a su papá cuando nos acercamos. Ha dejado de ser ese pequeño renacuajo sin tono muscular, enclenque y frágil que lograba pocos y tiernos movimientos con sus piernitas, sus manos y apenas girando la cabeza a un lado. Hasta ahora solo sabía lactar, hacer pipí, popó, llevar con un gran esfuerzo una manita a la boca y llorar. Estos primeros meses hemos convivido más con su fragilidad que con su presencia como persona. A los 3 meses sus muñecas empezaron a desaparecer, las piernitas ya no parecían hilos colgando, sus dedos comenzaron a tener forma y sus cachetes se inflaron como 2 globos a punto de levantar el vuelo. Sin duda, la leche materna estaba haciendo su trabajo. Este recién nacido se estaba convirtiendo en un verdadero bebesaurio. Gordito, hermoso, pachoncito, abrazable y listo para seguir alimentándose de la leche de mamá. Y los cambios no solamente eran externos. A la hora de llorar era evidente que sus pulmones habían tomado la fuerza necesaria para hacerme saber que tenía hambre. Su llanto, o como dice mi hijo de 5 años ahora, su lloro, bajó de tono prácticamente una octava. ¡Guau! 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 Recuerdo que un amigo papá y músico me contó que el llanto de cada bebé tiene una frecuencia específica para alertar a su papá. Los bebés son como los polluelos de los pingüinos, emiten ese sonido para hacer saber a su papá que tienen hambre, frío o simplemente para ser localizados entre toda la colonia. O sea, la colonia de pingüinos, no entre toda tu colonia, en fin. Y es que en la especie de pingüino emperador, quien se queda al cuidado de la cría es el macho. Al darme cuenta que mi bebé estaba más en forma y tenía mayor control de su cuerpo y sus extremidades eran más sólidas, empezamos a hacer ejercicios de estimulación física, acostarlo boca abajo para que él se obligue a levantar la cabecita y así refuerce su cuello, ponerle objetivos a alcanzar, flexionarle las piernitas como si anduviera en bicicleta, abrirle y cerrarle los brazos, etc. Uno de los estímulos que más me ayudó en esa etapa fue hablarle y cantarle mucho.
responder a cada sonido que él emitiera. Si él hacía brr, yo le respondía igual, brr. Si él hacía tupa, 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 yo le hacía fiesta. Así fue entendiendo que ese sería nuestro medio de comunicación. Cabe mencionar que en esa etapa en la que empiezan a explorar todos los sonidos que su boca es capaz de hacer, es por demás increíble, porque a medida en que nuestro lenguaje empieza a castellanizarlos, ellos la van perdiendo esa capacidad gutural que su boca tiene. Es la última vez que escucharás esos increíbles sonidos que salen de su boquita, ya que los idiomas son una especie de sistema que limita a unos cuantos sonidos la capacidad humana de comunicarse. Punto menos para el lenguaje. Entre los 3 y los 6 meses, nuestras noches estuvieron interrumpidas por llanto por hambre, llanto por frío, llanto porque la teta izquierda estaba vacía, llanto porque la teta derecha estaba vacía, llanto porque lo dejamos en su cuna, llanto porque lo sacamos de su cuna, en fin, sin duda. En esta etapa nueva también había que acostumbrarse a los cambios, a los nuevos retos, a agarrarle la medida al bebé y a sus nuevas exigencias y necesidades. Recuerdo que nos dieron una infinidad de trucos para hacer que el bebé durmiera toda la noche de corrido. Terminamos por declarar eso como un mito urbano, ¿eh? La mamá de mi hijo libraba una batalla de lucha grecorromana cada noche para zafarse de la boquita succionadora y de insaciable apetito de mi bebé. Muchas veces tuve que intervenir como el referee para separarlos porque se estaban convirtiendo en un círculo vicioso que no nos iba a llevar a nada bueno en las noches. Algo que logré hacer para desconectarlo de la teta de mamá y que lograra conciliar el sueño, y la mamá también, fue cambiarlo de ambiente, cambiarlo de habitación. Cuando la mamá ya no tenía más leche y el bebé quería más y más y más y no paraba de llorar, lo cargaba y lo llevaba a la sala a mirar el árbol de la calle por la ventana y cómo se movía con el viento. Eso lo alejaba del olor de mamá y de la posibilidad de seguir succionando una teta de por sí ya vacía. Después de asomarnos a la ventana, lo mecía en el sillón un ratito y caía dormido. Bueno, caíamos. A mí no me molestó que mis noches fueran interrumpidas. Siempre estuve listo para acudir a cualquier pedido de auxilio de mi hijo en las noches. Dicen que cuando tienes un hijo, tu sueño se vuelve más ligero, tienes la capacidad de dormir menos y a una hora exacta de la mañana abres los ojos súbitamente. Pero bueno, en realidad eso es porque ya te empiezas a convertir en un adulto. O quizá en un viejito. Bueno, pues hasta aquí la cápsula del día de hoy. Recuerden leer para aprender de todos estos temas. Hay mucha información, páginas y blogs de paternidad y maternidad en internet, de contenido confiable y sustentado científicamente. Bueno, pues se despide de ustedes el señor Cara de Papá. Nos vemos a la próxima. Adiós. Me encanta escuchar a el señor Cara de Papá. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias como padre. Listo, terminamos. De tanto hablar de comida ya me dio hambre. Ay, la verdad, a mí también. Pues vámonos. Vámonos, hasta mañana. Hasta la próxima.